Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta sexta reunión científica que va a estar, el tema va a ser hígado graso y va a estar a cargo del Comité de Hígado que coordina la doctora Adriana Álvarez. Así que le voy a dar la palabra a Adriana para que presente a los disertantes y que haga una breve introducción. Bueno, gracias Carla. ¿Me pasas el cursor? Y vos pones la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy emocionados porque tuvimos muchos inscriptos para esta reunión. Se armó en tiempo récord y tengo que agradecer profundamente a Carla Musso, que activó sus contactos internacionales y logró que el doctor Fernando Brill hoy se conectara con nosotros desde Alabama, así que podemos decir que nuestra primera reunión científica del comité es una reunión internacional. Y bueno, espero que les guste porque la pensamos muy bien como queríamos plantearla. Ahí vemos, bueno, el título de la reunión es ¿qué sabemos del hígado graso? Y ahí ven el logo de nuestro comité. Le agradecemos al doctor Guillermo Alzueta con su aporte artístico, nos hizo un logo muy lindo, simbolizando que esta complicación en la diabetes requiere de un equipo multidisciplinario para llevar adelante el tratamiento. La prevalencia de NAFLD, vamos a hablar de NAFLD, aunque los hepatólogos ya me retan y me dicen que tenés que decir MAFLD, pero como la mayoría de la bibliografía está con NAFLD, por esta reunión vamos a seguir diciendo NAFLD. La prevalencia de diabetes en Latinoamérica está entre un 5.5 y un 13.5%. Los últimos datos que teníamos de Argentina, de la encuesta de factores de riesgo, era de 12.4%. Y el doctor Cusi en el 2022 publicó que la prevalencia de NAFLD en diabetes llega a un 57%. Como vemos, es una comorbilidad con alta frecuencia en pacientes especialmente con diabetes tipo 2. A mí, ¿por qué me interesó este tema? Y bueno, le agradezco también a la doctora Silvia Lapartosa y al doctor Martín Rodríguez porque me alentaron a formar este comité en noviembre del año pasado. Creo que si bien sabemos mucho de hígado graso, todavía hay mucho por saber, sobre todo con respecto a la fisiopatogenia. Sabemos que implica características del estilo de vida de los pacientes, son obesos, sedentarios, sabemos que hay factores de riesgo metabólicos, obviamente el síndrome metabólico con la hiperglucemia, prediabetes o diabetes, pero también hay factores genéticos y eso es todo un mundo que se está por descubrir, por eso una de las invitadas nos va a ilustrar un poco más sobre ese tema. Y una vez que el hígado diagnosticamos que tiene esteatosis o tiene esteatopatitis, podemos ir pensando que no solo el hígado está implicado, sino que también podemos ir pensando en los riñones con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina es una hormona que produce fibrogénesis o la aumenta, la cardiopatía que acompaña estos casos metabólicos, así que es un cuadro bastante complejo. Bueno, en primer lugar, entonces, la doctora Julieta Trinks, que va a hablar sobre la microbiota intestinal como fuente de biomarcadores para hígado graso en MAFLD, es médica egresada de la Universidad de Salvador, es doctora en medicina, egresada de la UBA, no es bióloga molecular, es doctora en medicina en el área de microbiología, es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, INTIB, que trabaja en conjunto con el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Además de profesora titular de las cátedras de Biología Molecular y Microbiología de la Universidad de Salvador, y es miembro titular del Comité de Ética del Hospital Italiano. En segundo lugar, me pareció muy lindo a esta hora del día que bajemos un poco también a la clínica, pero desde el punto de vista del hepatólogo. Así que convoqué al doctor Adrián Narváez, hepatólogo del Hospital Italiano, para que nos cuente cuáles son los avances en el diagnóstico del NASH, cuál es el presente y cuál es el futuro. Adrián es médico especialista en hepatología y trasplante hepático del Hospital Italiano, coordinador de la unidad de hígado graso de la sección de hepatología del Hospital Italiano de Buenos Aires,
codirector del curso de hígado graso 2022 de la Sociedad Argentina de Patología y vocal titular de la Sociedad Argentina de Patología. Como verán, está muy fanatizado con el hígado graso. Logré encontrar un hepatólogo que no está obsesionado con las hepatitis virales. Y por último, y le agradecemos profundamente a Fernando Brill, que en un día feriado se está conectando desde Alabama, Estados Unidos, para estar aquí con nosotros y hablarnos sobre el tratamiento del hígado graso no alcohólico en diabetes, y nos hace una pregunta muy desafiante, es acerca de, ¿solo es una cuestión de peso? Bueno, él nos va a ilustrar con respecto a esto. Y Fernando es muy humilde, solo me pidió que ponga que es médico investigador. Pero yo agregué que es especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo, y de la Florida se pasó a Alabama, está ahora en la Universidad de Alabama at Birmingham. Así que bueno, buenas noches Fernando, buenas noches a todo el público y damos comienzo a las disertaciones. Con esto adelantás y este es el cursor. Este para adelantar. Sí. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Primero quisiera agradecer a la doctora Álvarez y a la Sociedad Argentina de Diabetes por invitarme a dar esta charla. Con respecto a esta presentación, estos son mis posibles conflictos de interés. Para empezar a hablar y a modo de introducción, la MAFLD o la enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica constituye la manifestación hepática de un desorden multisistémico que tiene causas, formas de presentación y un curso clínico sumamente variable. Como ustedes saben, se encuentra asociado a factores de riesgo como la diabetes tipo 2, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y el síndrome metabólico. No podemos considerar a la MAFLD como una patología enteramente benigna, porque si bien se inicia como un cuadro de esteatosis simple con acumulación de grasa en el hígado, algunos de estos pacientes con esteatosis pueden progresar a la esteatohepatitis, que se caracteriza por la muerte celular, la degeneración balonizante del hepatocito y un estado de inflamación activa. Y algunos de estos pacientes con esteatohepatitis van a progresar a fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. La historia natural de la MAFLD es altamente variable y dinámica, de manera tal que los pacientes pueden oscilar entre un estado de esteatosis simple y esteatohepatitis. Y además, dentro de los pacientes con esteatohepatitis se reconocen progresores rápidos y lentos a la fibrosis. Hoy en día, la técnica gold standard para el diagnóstico y progresión de la enfermedad es la biopsia hepática. Lamentablemente, este se considera que es un método imperfecto, dado que es costoso, invasivo, está asociado a riesgos inherentes y por lo tanto no lo podemos usar como una herramienta para el monitoreo periódico de la enfermedad. Bien, la MAFLD afecta a 1/4 de la población mundial. Se considera hoy en día que es la causa de enfermedad hepática crónica de más rápido crecimiento en los últimos años y para la próxima década seguramente será la principal causa de muerte asociada al hígado y de trasplante hepático. Como ven en esta imagen, la prevalencia y severidad de la MAFLD varía alrededor del mundo. En Latinoamérica nosotros somos la región del planeta con el segundo orden de prevalencia después de Medio Oriente. Nuestras poblaciones, además de tener una prevalencia elevada de MAFLD, también tienen mayor riesgo de progresión a esteatohepatitis. Bien, hay múltiples mecanismos que están reconocidos como involucrados en el desarrollo y progresión de la MAFLD. Dentro de los factores genéticos, estudios de genoma completo han reconocido 4 polimorfismos de nucleótidos simples ubicados en el genoma humano que están asociados no solamente al riesgo de desarrollar MAFLD, sino también al riesgo de progresión a la esteatohepatitis. De todos estos, el factor genético más potente que se ha encontrado es un polimorfismo de nucleótido simple en el gen del PNPLA3 o gen de la adiponutrina, o también proteína que contiene el dominio de la fosfolipasa asociado tipo patatina.
Este gen lo que hace es involucrarse en la movilización y el almacenamiento lipídico. Y un polimorfismo en particular en este gen es el que se asocia en distintas poblaciones mundiales al riesgo a desarrollar MAFLD. Interesantemente, se ha demostrado, y mi grupo ha participado con algunos trabajos, que la prevalencia del genotipo de riesgo del PNPLA3 es mucho más prevalente en poblaciones latinoamericanas y sobre todo en individuos que tienen una etnia nativoamericana. Esto contribuiría a explicar en parte esa variabilidad interétnica que existe en la prevalencia mundial de MAFLD. Hoy en día son numerosos los trabajos que demuestran que la microbiota intestinal y sobre todo alteraciones en la composición y la diversidad de la microbiota, lo que se llama disbiosis, intervendría en la fisiopatogenia de la MAFLD, o sea, en su desarrollo y en su progresión. La microbiota intestinal es un ecosistema muy diverso que está principalmente constituido por bacterias, pero también hay otros miembros, menos abundantes pero no por esto menos importantes, como las arqueas, los virus y eucariotas como hongos y protozoos. Son múltiples los factores que modifican la microbiota intestinal a lo largo de la vida de una persona, por lo tanto se considera que la microbiota intestinal de cada persona es única. Entre estos factores que pueden alterar la composición y la diversidad de la microbiota se encuentra principalmente la dieta, la exposición a fármacos como los antibióticos, cuestiones relacionadas al tipo de nacimiento, si es por parto o cesárea, la alimentación del recién nacido, si es por leche materna o leche de fórmula, y otros factores como el estrés y la etnia. A partir del año 2005, se evidenció un crecimiento exponencial en el número de publicaciones científicas que versan sobre la relación existente entre la microbiota y sobre todo la microbiota intestinal y procesos de salud y enfermedad. Esto no se debe a que el interés en estas cuestiones es reciente, sino que tradicionalmente la identificación y cuantificación de la microbiota humana se llevaba a cabo mediante cultivo in vitro, lo cual es una práctica muy laboriosa, muy tediosa, que implica mucho tiempo, tener que seleccionar cada tipo de cultivo particular para que crezcan los distintos tipos de microorganismos que hay en la microbiota, y que además arrojaba resultados parciales, porque no todos los microorganismos que hoy en día sabemos que forman parte de la microbiota intestinal pueden crecer in vitro. Hoy en día, y prácticamente a partir de la última década, el avance tecnológico asociado al desarrollo de secuenciadores de última generación, sumado a programas bioinformáticos que pueden lograr un análisis masivo de datos, generó el surgimiento de las llamadas ómicas o ciencias ómicas, que son ciencias que permiten analizar un gran número de moléculas que intervienen en el funcionamiento de un organismo. Con respecto al estudio del microbioma, las ciencias ómicas nos permiten hoy en día responder a distintas preguntas sobre distintos aspectos de la relación de la microbiota con los procesos de salud y enfermedad. Y de esta manera uno puede estudiar todos los genes que hay en una muestra a través de la metagenómica, todos los transcriptogénicos, o sea, los genes expresados, metatranscriptómica, todas las proteínas, metaproteómica, o todos los metabolitos, metabolómica. Bien, estos estudios ómicos han logrado dilucidar en gran parte los procesos biológicos que intervienen en muchas enfermedades complejas. Y en el caso de la MAFLD, estos estudios lograron demostrar cuál es la asociación entre la disbiosis intestinal y el desarrollo y progresión de la MAFLD. A manera muy breve, lo que ocurre es que la disbiosis intestinal aumenta la producción de etanol en el intestino, esto rompe las uniones estrechas en la barrera intestinal y entonces el etanol llega al hígado, el cual es tóxico y genera un proceso de inflamación. También esta pérdida de la permeabilidad intestinal hace que pasen los PAMPs. Los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos como el lipopolisacárido bacteriano, y también genera una respuesta inflamatoria y fibrosis en el hígado. Por otro lado, las bacterias en el intestino metabolizan mucha colina, y el déficit de colina en el hígado lo que hace es evitar la secreción de las VLDL, y entonces se acumulan triacilglicéridos en el hígado.
Por otro lado, también hay una reducción en un factor adipositario inductor de ayuno, que aumenta también el almacenamiento de triacilglicéridos en el hígado y disminuye la oxidación lipídica. Y por último, los ácidos grasos de cadena corta, cuando llegan al hígado, lo que hacen es aumentar la gluconeogénesis y aumentar también la acumulación de ácidos grasos libres. La idea de poder aplicar estrategias de medicina personalizada o medicina de precisión para el manejo y el tratamiento de los pacientes con MAFLD hoy en día está cobrando cada vez más peso. Básicamente se considera que si la MAFLD, como dije, tiene una presentación clínica sumamente heterogénea, se debe lograr una caracterización óptima de los distintos subgrupos de pacientes, teniendo en consideración los distintos factores de heterogeneidad de la MAFLD. Y a partir de esto se lograría o se podría alcanzar un manejo y un tratamiento personalizado de estos pacientes. Hoy en día se sabe que necesitamos muchos más estudios que permitan validar y refinar herramientas necesarias, como por ejemplo las firmas moleculares de la microbiota, o scores de riesgo poligénico que permitan estratificar el riesgo y tomar decisiones terapéuticas personalizadas. Por ende, es imperiosa la necesidad a nivel mundial de contar con biomarcadores no invasivos que reemplacen a la biopsia hepática, que sean costo efectivos y eficaces y que puedan distinguir a los pacientes que tienen esteatosis y aquellos que tienen esteatohepatitis, porque son estos los que tienen mayor riesgo de progresión hacia la fibrosis. De esta manera, las investigaciones a nivel mundial del impacto de la microbiota intestinal en MAFLD están centradas en buscar este tipo de biomarcadores. Y dado que la microbiota intestinal es sumamente variable y varía también en las distintas regiones geográficas y de acuerdo a la etnia, mi grupo de investigación se propuso identificar firmas moleculares de la microbiota intestinal asociadas al diagnóstico y pronóstico de la MAFLD en Argentina. Los resultados que ahora voy a presentar a continuación fueron plasmados en publicaciones científicas y en presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Algunos de los resultados son inéditos y los presentaré este jueves en el Congreso Latinoamericano de Patología. Básicamente nosotros reclutamos 19 voluntarios sanos y 34 pacientes con MAFLD, confirmada por biopsia, 12 con esteatosis, 22 con esteatohepatitis. Luego de la firma del consentimiento informado, todos brindaron datos clínicos, epidemiológicos y completaron una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos. Se obtuvo una muestra de materia fecal y una muestra de sangre. Con la muestra de sangre determinamos el genotipo del SNP del gen PNPLA3 asociado al riesgo de esta enfermedad, y con la muestra de materia fecal lo que hicimos fue analizar la transcriptómica, o sea, extrajimos el ARN, hicimos un análisis de secuenciación masiva, y con la materia fecal y la sangre estudiamos los metabolitos mediante un análisis de metabolómica. Finalmente aplicamos un gran número de programas bioinformáticos para analizar los datos, corrigiendo siempre el valor de P para evitar resultados falsos positivos al tener que realizar testeos o pruebas múltiples. En esta tabla ustedes ven las características de los individuos reclutados. Como era de esperar, el SNP, el genotipo GG de riesgo del gen PNPLA3 fue mucho más prevalente en los pacientes con esteatohepatitis, así como también los pacientes con esteatohepatitis en comparación con los sanos presentaron un índice de masa corporal mucho más elevado. Dado el nexo íntimo que existe entre la obesidad y el índice de masa corporal, el análisis de datos posterior que se realizó se ajustó siempre por el índice de masa corporal, todos los resultados. Con respecto a la frecuencia de consumo de alimentos, como ven en esta tabla, no se encontraron diferencias en el consumo de alimentos entre los tres grupos de individuos y por lo tanto la dieta no se consideró un factor confundidor en nuestro estudio. Con respecto al análisis de metabolómica en plasma, nosotros pudimos detectar 400 metabolitos en plasma, pero solamente 22 permanecieron significativos luego del ajuste por el índice de masa corporal, principalmente metabolitos lipídicos, ¿no? Como los triacilglicéridos o por ejemplo ácidos grasos.
Con respecto a los metabolitos en materia fecal, solamente 2 permanecieron significativos, la cisteína y la xantina. La cisteína es un aminoácido que las bacterias de la microbiota intestinal utilizan para el metabolismo de los sulfatos y que termina generando sulfuro de hidrógeno en el intestino, que se asocia a muchos procesos inflamatorios y oncogénicos. La xantina, por otro lado, es un producto del metabolismo de las purinas y del ácido úrico, lo cual explicaría la hiperuricemia que podrían llegar a tener los pacientes con MAFLD, la hiperuricemia que se asocia a mayor severidad del MAFLD. Bien, con respecto a los transcriptos bacterianos, es decir, a los genes que expresan las bacterias presentes en la materia fecal, nosotros observamos que en los pacientes con MAFLD, al compararlos con los sanos, y en los pacientes con esteatohepatitis, al compararlos con los de esteatosis simple, la expresión de una bacteria reductora de sulfatos del orden de los desulfobacterales, que es la de Sulfobacteriaceae bacterium, tuvo una expresión significativamente aumentada tanto en MAFLD como en esteatohepatitis. Con respecto al transcriptoma humano, o sea, los genes que expresaban las células humanas del epitelio intestinal que estaban presentes en la materia fecal, encontramos una mayor expresión tanto en los pacientes con MAFLD como en los pacientes con esteatohepatitis, de genes obviamente relacionados con regulación de la respuesta inflamatoria, regulación del estrés celular, de la permeabilidad intestinal y de la acumulación lipídica. También nosotros lo que analizamos fue la expresión del componente viral de la materia fecal. Y lo que hicimos fue agrupar a los genes expresados de cada grupo de individuos de acuerdo a la familia de virus a la cual pertenecían. Entonces, en esta tabla, ustedes lo que están viendo en este gráfico es la comparación de la abundancia relativa de las familias de virus activas más prevalentes en las muestras. En total se detectaron 13 familias virales, pero acá están representadas las más prevalentes. Y como ven ustedes, las familias de 2 fagos, 2 virus que infectan bacterias, Myoviridae y Microviridae, son las más activas en pacientes con MAFLD y en pacientes con esteatohepatitis, al compararlos con los sanos y con los pacientes con esteatosis respectivamente. Con respecto a las arqueas, se detectaron aproximadamente 34 familias activas en las muestras, todas son arqueas metanogénicas, arqueas que producen metano, y como ven ustedes también tienen una composición que varía en los distintos grupos de individuos. Principalmente quiero centrarme en la actividad de esta familia, Metanomacillococcae. Como ven ustedes, si bien en la composición funcional global de las muestras la actividad de esta familia es muy baja, su prevalencia es aún menor en aquellos pacientes con esteatohepatitis, con la forma más grave de la enfermedad. Y esto es muy interesante porque se demostró que la ausencia de estas arqueas en el intestino tendría un efecto dañino para el organismo. Básicamente, cuando nosotros no tenemos de este tipo de familia de arqueas en nuestro intestino, la trimetilamina que se genera en el intestino, producto de la digestión de muchos alimentos, no se convierte en metano. Esta trimetilamina llega al hígado, donde es oxidada en TMAO o óxido de trimetilamina, y este TMAO aumenta sus concentraciones plasmáticas, lo cual se asocia a el desarrollo de la progresión de MAFLD y también a las complicaciones cardiovasculares vinculadas a la MAFLD. También lo que analizamos fue la expresión de genes de protozoos presentes en la materia fecal y encontramos, como ven en los resultados, un aumento significativo de la actividad de miembros de la familia de los Blastocistidae o los Blastocistis en las muestras con esteatohepatitis y con MAFLD en comparación a los pacientes con esteatosis y con individuos sanos. Si bien no hay ningún trabajo hasta el momento que asocie a la presencia del blastocistis en el intestino con el desarrollo y progresión de la MAFLD, hay trabajos que involucran al blastocistis en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal,
porque este protozoo en el intestino generaría una respuesta inflamatoria y sería inductor de citoquinas proinflamatorias. Finalmente, también analizamos la presencia de expresión de genes de hongos en el intestino, y observamos que en pacientes con esteatohepatitis había una expresión significativamente aumentada de dos hongos patógenos oportunistas del ser humano, que son el Fusarium proliferatum, que se asocia a trastornos respiratorios, y la Candida sorbophila, que se asocia a infecciones de la sangre, a sepsis, en pacientes inmunocomprometidos. Básicamente nuestra hipótesis es que en un estado de disbiosis, al perderse la permeabilidad intestinal, estos componentes fúngicos podrían atravesar la barrera intestinal y desencadenarían en estos pacientes con una enfermedad hepática crónica un estado de inflamación permanente. Finalmente, analizamos todos los datos de metabolómica y transcriptómica en su conjunto para poder establecer interacciones positivas y negativas entre las distintas comunidades de la microbiota, entre estas comunidades con el huésped, con el ser humano, y así también con los metabolitos. Y entonces, esto se hace con un programa informático que grafica estas redes de correlación. En este caso están viendo la red de correlación de los resultados de los pacientes con MAFLD, que como ven, las conexiones son mucho más dispersas en comparación a la red de los pacientes con esteatohepatitis, donde hay conexiones mucho más tensas entre las distintas variables. Si bien la microbiota intestinal es muy diversa, estos resultados sugerirían que es la actividad de los distintos miembros de las comunidades de la microbiota intestinal los que contribuyen a las firmas moleculares que son características tanto del desarrollo de la MAFLD como de su progresión a esteatohepatitis. Y finalmente en el trabajo lo que hicimos fue evaluar el potencial predictivo de estos transcriptos y metabolitos identificados a partir del análisis de curvas ROC. Y de esta manera pudimos comprobar que es una combinación de transcriptos y metabolitos de la microbiota intestinal junto con factores clínicos, como pueden ver, los que permitirían distinguir con una muy buena sensibilidad y especificidad a los pacientes que tienen MAFLD de los voluntarios sanos y sobre todo, lo más interesante, los pacientes que tienen esteatohepatitis de aquellos que tienen esteatosis simple. Si bien estos resultados tienen que ser validados con un mayor número de muestras, se puede concluir que el microbioma intestinal representa un nicho para identificar biomarcadores no invasivos que permiten estratificar la severidad de la MAFLD y su riesgo de progresión, y que firmas moleculares pertenecientes a la actividad de las distintas comunidades de la microbiota intestinal y no solamente de las bacterias, son características de los distintos estadios clínicos de la enfermedad y presentarían, por lo tanto, un rol en la fisiopatogenia de la MAFLD. Muchas gracias a todos por su atención y obviamente quiero reconocer que estos resultados no son solo míos, sino que se lograron gracias a la colaboración de investigadores clínicos y básicos, tanto de Argentina como también del extranjero. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos al doctor Adrián Narváez. Pasamos. ¿Pasa? El rojo. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a las autoridades de la Sociedad Argentina de Diabetes, principalmente a Adriana Álvarez, una gran promotora del estudio del hígado graso y con la quien tenemos muchos pacientes en común y es un placer. Bueno, la idea es hablar un poco del diagnóstico de hígado graso y vamos a tratar de ser lo más práctico. Y la idea de esta charla es llevarse un mensaje que pretendo que sea concreto y que pueda utilizarse en la práctica diaria en el consultorio. Sabemos como definición de esteatosis que es la infiltración grasa del más del 5% de los esteatocitos, como se pueden ver acá las vacuolas lipídicas. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos de cuántos pacientes tenemos biopsia hepática, digamos. Sin duda esta es la definición del libro,
pero no tenemos una biopsia todo el tiempo en la mano. A veces habitualmente cuando tenemos la biopsia en la mano es porque vino de la mano por ahí de un especialista que a lo mejor por otra razón u otra enfermedad hepática hizo la biopsia. A veces los cirujanos en una colecistectomía, alguna cirugía, ven el hígado de aspecto esteatóxico y aprovechan y le toman una muestra, pero en líneas generales no. Entonces el desafío que tenemos es saber qué pacientes tienen grasa en el hígado, aún sin tener una biopsia, y más importante aún, saber qué pacientes tienen fibrosis hepática, aún sin tener la biopsia. Entonces, sin duda, empezamos por el cuadro inicial, y esto lo digo, siempre me gusta mencionarlo al principio, que es un poco sobre la histología, porque a veces incluso suele haber una confusión en estos estadios. ¿Por qué? Porque tenemos un primer estadio. Recuerden que esto puede no ser lineal, pero en líneas generales tenemos un paciente que habitualmente tiene esteatosis simple, que cuando vemos una biopsia tiene la infiltración grasa, tiene más del 5% de infiltración grasa, pero no tiene actividad inflamatoria ni injuria hepática. Esto es lo que habitualmente decimos esteatosis simple, es decir, simplemente tengo grasa en el hígado y nada más. Después tenemos la esteatohepatitis no alcohólica, y acá es donde digo que viene la confusión. A veces hablamos deliberadamente de NASH, y el NASH no es un término que podemos aplicarlo en todas las circunstancias. El NASH es un término histológico, donde nos dice que los pacientes, además de tener grasa en el hígado, tienen inflamación lobular y tienen balonización, ¿sí? Tienen balonización de los hepatocitos. Es decir, solo grasa o NASH donde tengo grasa más inflamación. Y por último, lo que no queremos que le pase a ninguno de nuestros pacientes es la fibrosis hepática, ¿sí? Donde en la fibrosis hepática podemos ir desde el grado 1, donde hay fibrosis portal, hasta numerosos septos que se van formando, delimitando nódulos de regeneración, que es el estadio de la cirrosis. Estos son los estadios y esto es lo que nosotros necesitamos identificar. Ahora, vuelvo a lo mismo, si no tenemos una biopsia, no podemos hoy determinar qué pacientes están acá, qué pacientes se encuentran acá y quiénes ya desarrollaron fibrosis. Y los desafíos, sobre todo, están en esto, en sin ser invasivos, diagnosticar en qué estadio se encuentra mi paciente. Los números yo acá no los muestro en la evolución, pero generalmente, o es lo que a mí me ayuda como mnemotecnia, la regla de los 25. Generalmente la mayoría de los pacientes tienen esteatosis, más o menos el 25% va a tener NASH y de acá el 25% va a comenzar en un estadio de fibrosis. Bueno, fíjense acá, ¿qué nos pasa en la práctica diaria? Esto podría ser un paciente común que puede estar para cualquiera de ustedes en el consultorio. Una paciente femenina, 53 años, tiene hipertensión, diabetes, obesidad, consumo de alcohol, una copa de vino por día. A veces nos preguntan, doctor, ¿es el alcohol, es el causante en este paciente el hígado graso o no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de este nuevo término que habla de Mafeldi, donde no es tan lineal decir que los pacientes porque toman alcohol ya dejan de ser un hígado graso, que puede ser metabólico y puede tener asociadas las dos cosas. El paciente puede tomar alcohol y tener una disfunción metabólica que genere hígado graso. Eso empieza a desestructurar un poco el término habitualmente que utilizamos de Mafeldi. Y generalmente, cuando uno dice que el alcohol es el causante del hígado graso, debería ser el consumo de más de 20 gramos por día en la mujer y más de 30 gramos en el hombre, que se hace con un cálculo simple que se puede hacer online o en una calculadora. Fíjense, bueno, medicación habitual, pero me detengo acá. El paciente no viene con la ecografía de screening buscando el hígado graso. Generalmente nos pasa esto, ¿sí? Nos viene por otra cosa. Un paciente que se hizo un estudio ginecológico, es un paciente que tiene algunos síntomas de dispepsia y fue al gastroenterólogo y le pidió la ecografía. Entonces, generalmente es un hallazgo incidental para nosotros, donde hacemos una ecografía por otro método y nos dice el ecografista que el paciente tiene hígado con esteatosis difusa. ¿Por qué? Porque ve la hiperecogenicidad, que se puede ver acá, y es sugestivo de esteatosis. Ahora, ¿es un buen método la ecografía para diagnosticar la esteatosis? Sí, es un buen método, es un método práctico, es un método indoloro, es un método poco costoso, que tiene en contra, y bueno, creo que un contra tiene que ser operador dependiente, es uno de los trastornos que por ahí en la práctica diaria más nos pueden afectar para el diagnóstico. Y lo otro es que los pacientes con obesidad muchas veces no podemos, o BMI más de 40, es un poco más difícil poder delimitar la esteatosis. Ahora,
tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, y ese debería ser nuestro método de diagnóstico inicial y el más usado. Ahora, fíjense lo que dice acá, que la esteatosis cuando es menor al 20% generalmente no se diagnostica en la ecografía. Es decir, habíamos dicho que el diagnóstico era más del 5% y filtración grasa. Es decir, que nos puede estar quedando un paciente que tiene entre el 5% y el 20% de grasa en el hígado y no lo estamos viendo en la ecografía. Entonces, una pregunta, y esto también me gusta ponerlo para erradicar el mito de miro el grado de esteatosis y eso me va a determinar la gravedad de mi paciente. Es un concepto erróneo. Generalmente un paciente viene con una ecografía y quienes reciban ecografías constantemente abdominal lo saben, viene con esto la ecografía. Dice, paciente con esteatosis leve o grado 1, paciente con esteatosis moderado grado 2, o severa grado 3. Y el paciente viene, cuando viene con esteatosis severa grado 3, si el hígado graso creo que no lo mata, lo matamos nosotros de un infarto, porque se altera cuando ves esteatosis severa grado 3. ¿Y cuál es la problemática acá? Que esto es totalmente subjetivo, ¿sí? Es decir, el ecografista dice, tengo un paciente con hiperecogenicidad. Leve, bueno, es leve el hígado graso. Tiene un poquito más blanco el hígado, más ecogénico, moderado. Tiene más blanco el hígado, grado 3. Ahora, lo que para mí puede ser leve, para ustedes puede ser moderado, para otra persona puede ser severo. Es decir, que no podemos determinar la gravedad nunca por esto, y vamos a ver cómo determinamos realmente la gravedad del hígado graso. ¿Qué otros métodos diagnósticos existen? Bueno, hay otros métodos que están validados, como el Liver Fat Score, Fatty Liver Index, que intentan decirnos qué pacientes tienen hígado graso, con algunas características. Fíjense, por ejemplo, viendo qué pacientes tienen síndrome metabólico, diabetes, o los niveles de transaminasas, o con el BMI. Entonces, esto nos permite también hacer el diagnóstico de hígado graso con estos scores de una forma simple, y como ven, tiene una buena sensibilidad y especificidad también. Ahí está. Bueno, ¿qué otros métodos diagnósticos existen? Bueno, el paciente puede venir con una tomografía, una resonancia, por lo mismo, se hizo una tomografía, una resonancia por hígado graso, por otra causa y encontraron hígado graso. Habitualmente, si nosotros quisiéramos hacer algún estudio a lo mejor de mayor precisión, tenemos la resonancia magnética con fracción de grasa, densidad de protones. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes que están conectados o están acá tienen disponible este método en su centro? La verdad es que la disponibilidad es muy baja. Se sabe que es uno de los métodos no invasivos más precisos para cuantificar la grasa hepática, pero nos limita la disponibilidad, y segundo, que es un estudio que es largo, que requiere preparación y algunas cosas más que lo dificultan. Y lo otro es el CAP, que es un software que tiene en los equipos de elastografía hepática, FibroScan particularmente, que ahora lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, este podría ser nuestro paciente. Fíjense que, siguiendo el caso clínico, esta paciente mujer con obesidad, diabetes, hipertensión, si miro el laboratorio, tiene elevada TGO, TGP, ¿sí? Tiene un poco aumentada la gamma GT, sin mayores cambios. Ahora, otro error común o frecuente es pensar que las transaminasas determinan la gravedad. O sea, tengo un paciente con muchas transaminasas, ese paciente tiene un hígado graso grave. Este paciente tiene transaminasas levemente aumentadas, no. Este está mejor, no. Se sabe que no es un buen factor pronóstico para esto, y fíjense, pueden ser normales las transaminasas en más del 50% de los pacientes con NASH, y en el 80% de los pacientes con hígado graso, por lo cual no es un buen método de screening, no es un buen método para determinar la gravedad, ¿sí? Y no predicen la presencia de NASH ni el grado de fibrosis. Ahora, ¿qué es lo más importante? Una vez que tengo el diagnóstico, sin duda lo más importante es esto, es estratificar el riesgo. Cuando me preguntan de qué se mueren los pacientes que tienen hígado graso, no se mueren del hígado por complicaciones hepáticas, se mueren de causas cardiovasculares. Segundo, se mueren de algunos tumores. Y tercero, no necesariamente patológico, otros tumores gastrointestinales principalmente, o cáncer de mama o colon en el hombre. Y después viene lo hepático. Como tercer lugar viene el hepático. Entonces, sin duda, hoy no es el motivo de la charla de hoy, pero sí dejarles este mensaje: todos los pacientes con hígado graso tienen que tener una evaluación cardiovascular.
Y sin duda lo hepático, ¿por qué es tan importante estratificar el riesgo hepático? Porque necesitamos estratificar el grado de fibrosis, ¿sí? Fíjense esto, cuando uno mira la sobrevida de los pacientes con hígado graso, a medida, fíjense, que esto es el F1, fíjense cómo decae la sobrevida a medida que yo le agrego un grado de fibrosis. Por lo cual, sin duda, lo primero que tengo que hacer en un paciente que tiene hígado graso es determinar qué grados de fibrosis tiene, porque sé que es el factor de riesgo de mala evolución y es el peor factor de riesgo que puede tener mi paciente desde lo patológico. Ahora, ¿qué diferencias hay con el hígado graso en los pacientes que tienen diabetes con los pacientes con hígado graso en la población general? Sin duda, les podría decir número uno, la prevalencia. Fíjense que la prevalencia estimada a nivel mundial para la esteatosis es más o menos el 20 al 30%. Fíjense como promedio la prevalencia de hígado graso en pacientes con diabetes es aproximadamente el 70%. ¿Sí? Ese es el primer punto. No solo que los pacientes tienen más posibilidad de tener hígado graso, sino que los pacientes tienen mayor probabilidad de tener formas más graves de hígado graso, ¿sí? Más posibilidad de tener fibrosis, más posibilidades, los pacientes con diabetes, más posibilidad de tener cirrosis por hígado graso. Fíjense, cuando uno mira la prevalencia de fibrosis avanzada, comparando la diabetes con la población general, hoy, bueno, este es un trabajo del doctor Brill, que hoy tenemos el placer de que esté con nosotros, y donde se ve por diferentes métodos, estos no son métodos no invasivos, ¿sí? Y donde comparan, siempre vemos mayor prevalencia de fibrosis avanzada en los pacientes con diabetes comparado acá con este gris, que es la población general. Entonces, es los pacientes donde más atentos debemos estar. Ahora, ¿cómo podemos? Dijimos que la biopsia sin duda nos daba el diagnóstico de fibrosis, NASH, fibrosis. Ahora, volvemos a lo mismo, todos abocamos nuestros esfuerzos en tratar de forma no invasiva de decir qué pacientes tienen fibrosis. Y acá empiezan a aparecer algunos scores, ¿sí? Como aparece el score del FIB-4, que este score se llama así porque tiene 4 componentes: la edad, las 2 transaminasas y las plaquetas. Es decir, yo con estos valores, fíjense que no necesito más que una muestra de sangre del paciente y algunos datos clínicos para saber o predecir el grado de fibrosis, en realidad si tiene fibrosis significativa o no mi paciente. Y después tenemos otros métodos no invasivos de imagen, como puede ser el FibroScan, ¿sí? Existen un montón más. Yo me voy a hablar principalmente del FIB-4 y el FibroScan, que son por ahí los más estudiados, los que más usamos en la práctica diaria. Fíjense que el FIB-4 es este score que yo tengo edad, transaminasas y plaquetas. Fíjense, este es el caso de la paciente que vimos recién, que tenía 53 años, tenía estos valores de transaminasas y plaquetas, y fíjense que el score le da de 2.8. Es decir, que como es mayor a 2.6, voy a decir, esta paciente tiene alto riesgo de fibrosis significativa. Si yo creo que me pudiera quedar con una imagen de toda la charla, creo que les diría, quédense con este concepto. ¿Por qué? Porque es algo simple que podemos hacer en nuestro consultorio. Y hoy, todos los profesionales que vemos pacientes con hígado graso, les diría que uno de los primeros gestos que tenemos que hacer en el consultorio es calcular estos scores. Y porque podemos dividir a 2 aguas de forma rápida, de forma online, no necesitamos más que algunos datos clínicos, fíjense, del paciente, y puedo dividir a 2 aguas los pacientes que tienen alto riesgo de fibrosis del paciente que tiene bajo riesgo de fibrosis. Esto se puede calcular, hay aplicaciones, generalmente si ustedes ponen FIB-4 en internet, de forma fácil hay un calculador online e incluso les dice el valor de corte y la posibilidad de fibrosis. Y el otro estudio es la elastografía, cuando, ahora lo vamos a ver en el algoritmo, pero cuando uno, ese primer gesto que hace de hacerle el score al paciente, le da que es de alto, indeterminado, de alto riesgo, uno hace un FibroScan. En esta persona, por ejemplo, dio 16.9 kilopascales el FibroScan, que esto obviamente no es la biopsia, pero podría corresponder o podría estimarse que esta paciente tiene fibrosis significativa. El FibroScan, o en realidad el nombre, este es el nombre comercial más conocido, pero en realidad la elastografía de transición controlada por vibración, ¿sí? O elastografía hepática, es el nombre correcto, y hay otros métodos, ¿sí? Que están un poco, generalmente por lo menos acá en nuestros centros, que habitualmente vemos menos disponibles, pero se pueden utilizar y la verdad que la sensibilidad y especificidad es bastante similar, por lo cual podríamos hacer con cualquiera de estos 3 métodos. Ahora, ¿qué tiene de ventaja la elastografía hepática? Sin duda que el volumen explorado es mucho más grande que el que podemos
determinar con la biopsia, ¿sí? Si bien la biopsia es lo más preciso, es el gold estándar, el volumen explorado es grande, es indoloro, dura 5 o 10 minutos, y podemos estimar el grado, podríamos estimar o predecir los pacientes que tienen fibrosis hepática. Entonces lo que mide la elastografía hepática es el grado de rigidez hepática, es decir, mientras más duro es el hígado, ¿sí? A más velocidad rebota la onda que ponemos en el FibroScan, y mientras más velocidad, más dureza. Por ejemplo, los pacientes con F4 tienen altos valores de kilopascales en el FibroScan. ¿Qué es muy importante de esto? El valor predictivo negativo. Si ustedes me dicen qué es lo más importante de los scores de fibrosis, qué es lo más importante de la elastografía hepática, es el valor predictivo negativo. Sería muy difícil pensar en un paciente con fibrosis hepática significativa, con un FibroScan normal o con un score como el que vimos recién, el FIB4 bajos. Es decir, el valor predictivo negativo es la clave de esto. Ahora, ¿qué otra herramienta se ha sumado en los últimos años? Es el CAP, ¿sí? Parámetro de atenuación controlada, que es una herramienta. Esto es un software que tiene el equipo. No tengo que hacer nada, aprieto un botón simplemente en el equipo y pongo que quiero que me mida el CAP. Y medir el CAP es una aproximación a cuantificar la cantidad de grasa, ¿sí? Así como me dice el número de kilopascales, me dice un valor que es el CAP. Por ejemplo, en este paciente yo digo que este CAP tiene un CAP de 3,23, yo sé que este paciente lo llevo en una tablita, tiene un grado 3 de esteatosis, es decir, más del 67% de infiltración grasa en el hígado, ¿sí? Es decir, me ayuda al diagnóstico de la esteatosis, también me ayuda al seguimiento y ver los pacientes que están bajo tratamiento nutricional, actividad física, también nos permite ver la evolución. Vuelvo a decir lo mismo, sin duda, el problema que tenemos acá claramente es la disponibilidad. Ahora, el gold estándar sin duda es la biopsia. Fíjense que es un método invasivo, cuando uno mira la incidencia de complicaciones o la mortalidad es muy baja, pero no deja de ser un método invasivo. La biopsia tiene algunas claves que nos puede servir, les diría, en dos ocasiones que son importantes. Una, cuando no puedo hacer un diagnóstico diferencial de una enfermedad hepática. Es decir, yo puedo tener hígado graso y tener, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, ¿sí? O sospecha de una hepatitis autoinmune. O puedo tener un paciente con hígado graso, con una alteración severa del hepatograma, donde me planteo otros diagnósticos diferenciales. Bueno, en ese rol de ver si el paciente tiene esteatosis más otra enfermedad hepática, o simplemente tiene esteatosis, acá decidimos biopsiar al paciente. Y lo otro es pacientes que no podemos excluir fibrosis avanzada. Es decir, yo hice todo el caminito con el paciente, le pido el FIB4, le da de alto riesgo, le hago el FibroScan, de alto riesgo para fibrosis significativa, y bueno, por ahí ese paciente me puedo plantear biopsiarlo porque necesito realmente confirmar si tiene fibrosis significativa. Ustedes saben, los pacientes con fibrosis significativa, cirrosis por hígado graso, entran en un programa de screening de hepatocarcinoma con ecografía Doppler cada 6 meses y los controles pertinentes, por lo cual debería evaluarlo. Ahora, ¿cuál es el algoritmo de manejo que utilizamos nosotros? Bueno, este es el que propone la guía latinoamericana de hígado graso, para nosotros que hacemos hepatología, donde dice: cualquier persona que ve un paciente en atención primaria con hígado graso, además de hacer toda la historia clínica y todo lo que conocemos, debe determinar, ¿sí?, como primer gesto los score de fibrosis. Acá sale el NAFLD score o el FIB4. Yo les diría por lo menos que usen el FIB4, que aunque sea este solo, no hay problema. Y automáticamente voy a clasificar al paciente en 3. El paciente de alto riesgo de fibrosis, el paciente de riesgo bajo de fibrosis o riesgo intermedio. El que es de riesgo bajo para fibrosis, este paciente no requiere el seguimiento probablemente por hepatología, requiere el seguimiento por atención primaria y simplemente hago las medidas que hago para todos los pacientes. Si tiene intermedio o de alto riesgo, lo que hago, ahí sí decido hacer el FibroScan en el paciente y tratar de aproximarme un poco más al grado de fibrosis. Ahora, ¿cuándo derivar hepatología? La pregunta que nos hacen siempre. Bueno, generalmente, ustedes que ven pacientes todo el tiempo con diabetes, la ecografía debería ser de screening. Sabemos que los pacientes tienen más prevalencia de hígado graso y que tienen más posibilidad de tener formas graves de la enfermedad. Por lo cual, le hago la ecografía de screening.
Evalúo la evaluación de fibrosis significativa por métodos no invasivos, ¿sí? FIB4, FibroScan, y luego el siguiente paso les diría que el paciente, si tiene fibrosis significativa, es lo que detectan ustedes que lo ve el hepatólogo. Ahora, para ir terminando, miren lo que pasa acá. Paciente de 65 años, esteatosis severa, si le hago el score, me da bajo riesgo. Y este paciente de 40 años con esteatosis leve, cuando le hago el score, me da alto riesgo. Es decir, no puedo guiarme por la ecografía y transaminasas para determinar esto. Y ahora sí, para ir finalizando, por último, dejarles este nuevo concepto que se habla de MAFLD, que está tan de moda ahora, que es la disfunción metabólica asociada al hígado graso. ¿Qué se propone con esta nueva terminología? Y bueno, un término que refleje con mayor precisión la fisiopatología y ayude a la estratificación de los pacientes para el manejo. Es decir, sabemos que los pacientes que tienen hígado graso y asociado a una disfunción metabólica tienen más riesgo de fibrosis hepática o de complicaciones de la enfermedad. Y lo otro es que puede estar el hígado graso asociado a otra enfermedad hepática, una hepatitis viral o al consumo de alcohol. ¿Qué paciente digo que es MAFLD? Son todos aquellos pacientes que tienen hígado graso más sobrepeso u obesidad o hígado graso más diabetes, ¿sí? Tipo 2. Y después los pacientes que tienen peso normal tienen que cumplir 2 de estos 3 criterios que están acá. Es decir, paciente con hígado graso, sobrepeso y diabetes o una de estas dos, este es el paciente que decimos MAFLD. Esto algo se habló, lo voy a pasar rápidamente, simplemente decirles que hay algunos biomarcadores que se están utilizando y en estudio, y algunos la verdad que han dado muy buenos resultados para ver cuándo hay apoptosis e inflamación en el hígado, cuándo hay estrés oxidativo o cuándo hay fibrosis hepática, ¿sí? O acá hablamos incluso de esto, o del futuro de esto, por ejemplo, de la biopsia líquida, pensando en el PLIN2 o el RAP14, ¿sí? Pensando en algunas proteínas y pensando en tratar a través de una prueba simplemente de sangre, una prueba plasmática, determinar qué pacientes tienen esteatosis simple, qué pacientes tienen NASH y qué pacientes tienen fibrosis, y no depender de la biopsia para esto. ¿Qué debemos evitar? Esta cadena del hígado graso hasta la cirrosis y el hepatocarcinoma. Como diapositiva final, dejarles este mensaje. Entonces, si estamos acá, estamos llegando tarde. Encontramos tarde al paciente, debemos encontrarlo en el estadio inicial. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, con el screening. ¿En quién? Hoy no hay ningún estudio de costo-efectividad para realizar ecografía en la población general en busca de hígado graso. Pero ustedes que ven todo el tiempo a pacientes con diabetes, por considerarlos de alto riesgo para progresión a fibrosis, cual estaría asociado a mayor morbimortalidad cardiovascular y neoplásica, todo paciente con con diabetes debería, o obesidad debería realizarse una ecografía. Método simple, no con otros métodos, simplemente con ese método. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quería agradecerle a la Sociedad Argentina de Diabetes, a Carla Musso por la invitación. Y en los próximos 20 minutos vamos a hablar de el tratamiento del hígado graso no alcohólico en diabetes y si es solo una cuestión de peso. No tengo ningún conflicto de interés. Y lo cierto es que antes de empezar quería mostrarle un poquito de qué es lo que ocurre en la realidad. Este es un estudio que hicieron cuestionarios a médicos, gastroenterólogos, hepatólogos, endocrinólogos, cardiólogos, y lo que podemos ver es que si bien esto es un cuestionario que los propios médicos contestaban, hacemos bastante hincapié en los cambios en el estilo de vida, en el ejercicio, en la dieta, suplementos, que asumo que se tratará de vitamina E, pero no había especificación en el estudio. No hacemos un buen trabajo en prescribir medicaciones para tratar, esto eran pacientes que ya tenían NASH, es decir, la inflamación y el balonamiento celular. Bajo uso de GLP-1, agonistas, 20%, relativamente bajo uso de pioglitazona, algunas medicaciones que ya vamos a discutir si son efectivas o no, alrededor del 30 y tanto por ciento, ácido beticólico, lo mismo, ya vamos a discutir, pero en esencia nos focalizamos mucho en la dieta de ejercicio o creemos que lo hacemos y relegamos un poquito las medicaciones cuando enfrentamos pacientes con NASH. Y lo cierto es que la excusa que escucho más frecuentemente cuando uno le pregunta a médicos primarios o endocrinólogos, hepatólogos, cardiólogos es:
Yo igual le indico dieta y ejercicio a todos mis pacientes con diabetes y por lo tanto yo ya estoy tratando el hígado graso. Así que vamos a tratar de discutir esto y ver si al pensar así estamos usando todas las herramientas que tenemos a disposición para tratar a nuestros pacientes con hígado graso. Durante los primeros 10 minutos vamos a ver por qué o toda la evidencia que muestra que el hígado graso podría ser simplemente una cuestión de peso. Y sin embargo, los siguientes 10 minutos le voy a demostrar por qué eso es incorrecto. Y por qué, si solo nos focalizamos en el peso, vamos a no estar usando todas las herramientas que tenemos a disposición. Desde un punto de vista fisiopatológico, hace sentido pensar que la obesidad lleva al hígado graso. Es decir, cuando los pacientes se vuelven obesos, hay hipertrofia del tejido adiposo, ese tejido adiposo se vuelve disfuncional, eso hace que siga secretando ácidos grasos libres aún en estado postprandial, en presencia de insulina, y se acumula grasa en tejidos ectópicos como ser, y es lo que vamos a hablar acá, el hígado. Pero también otros tejidos, músculo esquelético, músculo cardíaco, páncreas, etcétera. Es decir, hay un correlato fisiopatológico que nos lleva de la obesidad a la acumulación de grasa en el hígado. Hay también una justificación epidemiológica. Vemos que hay mayor prevalencia de hígado graso en países con mayor prevalencia de obesidad. Esos con más obesos tienen más hígado graso. Es decir, hace sentido pensar en hígado graso como una consecuencia de la obesidad desde un punto de vista epidemiológico. Y si miramos qué es lo que ocurre con dietas y ejercicio, es decir, con cambios en el estilo de vida, estos son tablas en los que tratamos de resumir aquellos estudios que tenían resonancias antes y después de dietas hipocalóricas, diversas estrategias de ya sea bajar grasa, bajar carbohidratos. Lo que pueden ver es que en la medida que hubo pérdida de peso, hubo pérdida en la cantidad de grasa en el hígado. Esto es tanto con dietas hipocalóricas, con el ejercicio solo no hubo tanta pérdida de peso y por lo tanto no hubo tanta pérdida de grasa en el hígado. Es decir, parece indicar que esa disminución en la grasa del hígado viene de la mano de pérdida de peso y por lo tanto ejercicio aislado sin pérdida de peso no hubo tanta disminución de la grasa en el hígado. Y cuando los combinamos hay más pérdida de peso y por lo tanto más disminución de la grasa hepática. Si ahora yo agarro todos estos estudios y los pongo en un gráfico, podemos ver que esto correlaciona espectacularmente, es decir, más pérdida de peso, más disminución de la grasa en el hígado, ya sea con ejercicio, que menos pérdida de peso, menos pérdida de grasa, después dieta sola en rojo y en verde cuando los combinamos. Y esto correlacionó extremadamente bien, sugiriendo que a mayor pérdida de peso, entonces mayor mejoría en el hígado a nivel de la grasa. Este es un estudio en 293 pacientes no controlados y fomentaban cambios en el estilo de vida con dieta y ejercicio y los dividieron de acuerdo a la pérdida de peso. En este punto quiero mostrarles que si hay una pérdida mayor de peso, es decir, de alrededor del 10%, entonces hay mejoría en todos los parámetros histológicos, NASH, grasa, inflamación, balonamiento celular y aún de fibrosis de 45%. Y esas mejorías son menores en la medida que la pérdida de peso es menor, lo cual de vuelta parecería mostrar que si perdemos de peso, mejoramos ahora histológicamente el hígado. Y si miramos un metaanálisis de qué es lo que ocurre con la cirugía bariátrica, de vuelta 40% de mejoría en la fibrosis, más alta en el resto de los parámetros, pero fibrosis con cirugía bariátrica, 40% de mejoría post cirugía. De vuelta, todo esto parece indicar que el hígado graso sería solo un problema de peso. Este es un metaanálisis que lo que hicieron es juntar a todos los pacientes que estuvieron en estudios randomizados, que fueron randomizados a placebo. Estudios con NASH, biopsia, antes y después. Y trataron de ver qué pasaba en esos pacientes que fueron seguidos en placebo. Y el punto que quiero hacer hincapié es que aquellos que mostraron mejoría en el grupo placebo eran aquellos que tenían pérdida de peso, pérdida del índice de masa corporal, con una correlación en la metaregresión bastante alta. Es decir, mejoraban en el grupo placebo aquellos que perdían peso. Tenían mejoría histológica. De vuelta, todo esto parece mostrarnos que entonces sí el hígado graso es una cuestión de peso
y que tenemos que focalizarnos en tratar la obesidad para mejorar el hígado graso. Y ahora, sin embargo, vamos a darnos vuelta y voy a tratar de demostrarles que tener este pensamiento nos limita y no nos permite utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para tratar a nuestros pacientes. Este es un metaanálisis, alrededor de 10 millones de pacientes, alrededor del 30% tenían hígado graso, 19% de esos pacientes eran delgados, no tenían ni sobrepeso ni obesidad y tenían hígado graso. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y estos progresan en su enfermedad hepática? Sí progresan. Casi el 50%, 40% tenían enfermedad severa, tenían NASH. 29% tenían fibrosis significativa, estadio 2 o más. Y un 3% de esos pacientes que eran lean tenían cirrosis. Es decir, que los pacientes delgados con hígado graso tienen una enfermedad progresiva. Y no solo eso, esto es otro estudio basado en Haynes de 1999 al 2016. Pueden ver que la mortalidad en los pacientes con hígado graso que eran delgados era mayor que los pacientes que tenían hígado graso y eran obesos. Esto no fue replicado en otros estudios donde la mortalidad en estos dos grupos fue similar. Pero lleva al punto de que la mortalidad es similar si tenés hígado graso y sos delgado que si tenés hígado graso y sos obeso. Y por lo tanto, si solo nos focalizamos en el peso, vamos a estar perdiendo a todos esos pacientes que tienen hígado graso y que son delgados. Y desde un punto de vista metabólico es importante mencionar que una vez que un paciente delgado desarrolla hígado graso, tiene peor glucemia, peor insulinoresistencia, triglicéridos más altos, más hipertensión sistólica y más hipertensión diastólica. Lo mismo que si después desarrolla obesidad, además del hígado graso. Y sin embargo, en algunos parámetros, ese incremento no es tan marcado como desarrollar hígado graso. Por ejemplo, los triglicéridos. Es decir, que el empeoramiento de los triglicéridos casi que alcanza un pico una vez que uno tiene hígado graso y después agregar obesidad sobre ese hígado graso no empeora tanto los triglicéridos, pero sí hay un empeoramiento sucesivo cuando uno desarrolla obesidad. Y lo mismo, y para hacer el mismo punto, si uno desarrolla obesidad sin hígado graso, hay empeoramiento de los parámetros metabólicos del mismo índole que si uno desarrolla hígado graso y es delgado. Es decir, marcando la importancia de que si uno es delgado y tiene hígado graso, uno es metabólicamente enfermo y que esos pacientes son un significativo número de pacientes y no los podemos dejar afuera cuando solo nos focalizamos en el peso. Y de un punto de vista fisiopatológico les mostré cómo la obesidad lleva a la acumulación de grasa, a la esteatosis, pero no hablé de cuáles son los parámetros que llevan a la inflamación y eventualmente a la fibrosis. Y esos otros factores no parecen estar tan relacionados con la obesidad, sino con otros mecanismos. Ya escuchamos acerca de la flora intestinal o el microbiome, pero acá pueden ver otros factores inmunológicos, genéticos, el estrés oxidativo, alteraciones en la autofagia, la disfunción mitocondrial, etcétera, que llevan a este empeoramiento en la enfermedad hepática y por lo tanto no solo tenemos que focalizarnos en la obesidad, sino tal vez tenemos que entender que nuestros pacientes tienen otros factores que los llevan a tener enfermedad hepática severa. Esta tabla ya se las mostré y la usé para mostrar cómo a mayor pérdida de peso, más mejoría en la histología. Y sin embargo la puedo usar de la misma manera para decirles, miren, no nos podemos focalizar solo en el peso. Porque si bien con pérdidas mayores del 10% hay una mejoría del 45%, eso deja afuera 55% de los pacientes que tenían pérdida de peso más del 10%, igual no mejoraron la fibrosis. Es decir, que siguen teniendo el mismo grado de fibrosis antes de empezar la dieta. Y eso es lo mismo para la cirugía bariátrica. 40% de mejoría lo mostramos como algo positivo. Y sin embargo, eso significa que 60% sigue con el mismo grado de fibrosis después de la cirugía. Y el otro punto es, ¿qué tan efectivos somos para lograr esa pérdida de peso? Porque acá hablamos de pérdidas de más del 10%. Sin embargo, solo 10% de esos 293 pacientes lograron esa pérdida de peso. Es decir, que no somos muy buenos logrando pérdida de peso y por lo tanto focalizarnos solamente en eso va a dejar a muchos pacientes con tratamientos inefectivos. Y esto ya ustedes lo conocen, pero esto es información del Look Ahead,
pueden ver que si bien logramos pérdida de peso a corto plazo, una vez que vamos a largo plazo, esa diferencia de peso es solo 2 kilogramos en este estudio después de 10 años. Es decir, que si nos focalizamos solo en peso, entonces no vamos a ser tan efectivos y por lo tanto esa mejoría que podemos lograr en el hígado no va a ser tan efectiva. Y sé que ahora muchos de ustedes van a estar pensando, bueno, pero ahora tenemos mejores medicaciones. Tenemos los agonistas GLP-1, tirzepatide. Esta es información en resolución de NASH con semaglutida, y es cierto que hay mucha mejoría en la resolución de NASH con estas medicaciones, en la medida que producen pérdida de peso, 59% contra 17%, la dosis más alta, esto es una dosis diaria de semaglutida, así es como hicieron los estudios en NASH. Déjenme decirles que a pesar de esta gran resolución de NASH, y como les voy a mostrar al final, a pesar de pérdida de peso de 13 kilogramos en ese grupo, no hubo mejoría en fibrosis. Es decir, logramos la mejoría de peso y sin embargo la fibrosis sigue ahí. Entonces, pacientes que tengan estadios más avanzados de fibrosis, no les estamos haciendo ningún bien si no logramos revertir ese grado de fibrosis. Esto es lo que les había prometido. En ese grupo, con la dosis más alta diaria, 13 kilogramos promedio de pérdida de peso y sin embargo, como les dije antes, no hubo mejoría en la fibrosis. Entonces espero haberlos demostrado hasta ahora que esto no es solo una cuestión de peso, no podemos solo focalizarnos en el peso, es importante, pero hay otras herramientas que tenemos que tener en consideración. Y el punto importante es que la enfermedad del hígado graso es un problema, al final de cuentas, en el tejido adiposo, que hace que libere ácidos grasos a todos los órganos y nos focalizamos en el hígado, pero tenemos que entender que el tejido adiposo es la raíz de donde está el problema y por lo tanto tenemos que empezar a mirar un poco más a ese tejido adiposo y ver cómo lo podemos ayudar para que todo este flujo de ácidos grasos hacia los órganos se detenga. Y para eso, en esencia, hemos tenido bastante experiencia con pioglitazona, que al activar los receptores PPAR-gamma vuelve a ese tejido adiposo más saludable y por lo tanto lo que hace es que ese tejido adiposo responda mejor a la insulina, disminuzca la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres y por lo tanto regulariza toda la inflamación en ese tejido adiposo, aumentando la liberación de adiponectina y disminuyendo los parámetros inflamatorios. Es decir, una medicación que a diferencia de perder peso, nos va a hacer ganar un poco de peso, pero lo hace con un tejido adiposo saludable, que entonces se guarda los tejidos adiposos y no larga esos ácidos grasos libres al resto de los órganos, dañando el hígado, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, etc. Este es un estudio que ya publicamos hace 6 años, mostrando gran resolución de NASH con pioglitazona comparado a placebo, 101 pacientes randomizados por 18 meses. Un estudio más viejo en pacientes sin diabetes, el nuestro era una combinación de prediabetes y diabetes. Resolución de NASH en la misma índole, alrededor del 50% contra 20%. Esto es con una droga más nueva, la lanifibranor, que es un PPAR alfa, gamma y delta agonist. Comparado contra pioglitazona pueden ver que la mejoría es bastante similar. Esto es un estudio más grande, recientemente publicado en el New England, 50% contra 20% en la resolución de NASH. Y aún mejoría en fibrosis en ese estudio, 48% contra 29%. Es decir, que logramos mejorar fibrosis. Este es el estudio de lanifibranor. En nuestro estudio con pioglitazona, un estudio que es más de la mitad más pequeño, no logramos ver mejoría de la fibrosis, pero creemos que la señal estaba ahí, simplemente un estudio mucho más pequeño que este estudio con lanifibranor. Y en metaanálisis con pioglitazona, cuando ponemos todos los estudios juntos, hay disminución de la fibrosis. Es decir, que logramos mejorar la fibrosis con medicaciones que son insulinos sensibilizadores, insulin sensitizers. Vamos a hablar un poquito de otras medicaciones. Metformina no logró mejoría en NASH y por lo tanto no la consideramos en nuestro arsenal. Vitamina E, si bien en este estudio el p-value que necesitábamos era de 0.025, entonces no logró el outcome primario. Sí, en realidad podemos ver que
es bastante efectiva y que en un estudio que hubiese sido más grande, esto eran solo 68 pacientes, un estudio más grande hubiese mostrado probablemente resolución estadística. El ácido beticólico es un antifibrótico, o sea que hay cierto, pero vean los porcentajes, 23 contra 12%, solo una pequeña mejoría en la fibrosis, no mostró mejoría en la resolución de NASH, es un estudio muy grande, veremos qué es lo que pasa con esta medicación, pero no está aprobada para la colangitis biliar primaria, así que está disponible en Estados Unidos. Empagliflozin, que ustedes ya están bien familiarizados, así que no voy a decir mucho, pero sí cierta mejoría de la grasa hepática, si bien desde un punto de vista relativo, esa disminución de la grasa es bastante poca si lo comparo contra otras medicaciones como pioglitazona, así que no sabemos qué impacto histológico. Pero son buenas drogas, así que las consideramos en pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca, y sabemos que tal vez hay cierta mejoría en la grasa en el hígado. Este es otro insulin sensitizer, otro insulino sensibilizador, saroglitazar alfa y gamma, aprobado en India para el tratamiento de NASH, buena disminución de la grasa, estudios con histología están en marcha, veremos qué es lo que marca. Es decir, que cuando pensamos en el hígado graso no alcohólico, tenemos que de cierta forma pensar como pensamos en la diabetes, como pensamos en la hipertensión, como pensamos en la dislipidemia. No podemos concentrarnos simplemente en, bueno, voy a hacer que mi paciente pierda de peso, es decir, dieta, GLP-1s, cirugía bariátrica, porque eso va a lograr cierta mejoría. Pero también tenemos que empezar como, digamos, si uno está enfrente de un paciente con hipertensión, diabetes y dislipidemia, ustedes ya están pensando qué droga voy a empezar ahora, cuál voy a empezar después, cómo voy a combinar estas drogas. No estoy, hoy voy a realmente motivarlo a que pierda peso, que también debemos hacerlo. No estoy diciendo no hay que hacerlo, ese es el pilar, pero de ahí es un inicio. De ahí empezamos a pensar, ok, pérdida de peso, porque sabemos que 90% de las veces con cambios en el estilo de vida vamos a fallar. Entonces, empecemos ahí y empecemos a agregar medicaciones para tratar de bajar de peso, pero a veces, sobre todo en pacientes que no tienen tanta obesidad, que son delgados o simplemente con leve sobrepeso, tal vez es un problema intrínseco del tejido adiposo y por lo tanto debemos focalizarnos en eso. Entonces, consideren otros factores cuando están enfrente del paciente, consideren combinar medicaciones, como hacemos por hipertensión, con dislipidemia y con diabetes. Si combinamos pioglitazona con GLP-1 agonist, entonces evitamos el aumento de peso con la pioglitazona. Si combinamos la pioglitazona con los inhibidores de SGLT2, evitamos la reabsorción de fluidos que pueden, en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, hacer que tengan más sintomatología. Tratemos de individualizar a cada paciente y entender que está bien, que tenemos que lograr que bajen de peso, pero que no es lo único que tenemos para ofrecer. Y que muchos pacientes van a seguir teniendo enfermedad hepática, aún a pesar de bajar de peso, o aún siendo delgados. Y entonces es importante individualizar. Y un punto para terminar que quería traer es que el problema, o uno de los problemas que tenemos con esta patología, es que a diferencia de la dislipidemia, que tenemos el LDL, la hipertensión, que tenemos los valores de presión, y la diabetes, que tenemos el A1C, la glucemia, no tenemos un target, no entendemos a dónde estamos tratando, hacia dónde queremos llegar. Y en esencia usamos las enzimas hepáticas, usamos la grasa en el hígado, tenemos que rebiopsiar a estos pacientes. Lo cierto es que no tenemos parámetros súper claros, entonces eso a veces nos hace pensar que, bueno, yo simplemente le hablo de dieta y ejercicio, pero no, o sea, tenemos que, y este es el trabajo de todos nosotros, tener criterio de cuál es el target. Paciente con enzimas hepáticas, bueno, entonces voy a tratar de normalizar las enzimas hepáticas, pero de vuelta las guías no nos ayudan un montón en entender cuál es el target y eso es parte de la dificultad que tenemos cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Pero entender que no solo nos tenemos que quedar con la pérdida de peso, tenemos que considerar medicaciones que tenemos que han mostrado buena eficacia, tenemos nuevos insulin sensitizers que están en estudios, veremos si son muy diferentes a pioglitazona y si no, tenemos pioglitazona, que en pacientes con diabetes tenemos que encontrar esos pacientes que realmente se van a beneficiar, sobre todo esos que tienen enfermedad hepática más severa y sobre todo esos que llegaron ahí
sin mucho sobrepeso u obesidad. Y con eso, acá están agradecimientos, forma de contactarme con email, así que, y después vamos a estar para preguntas, así que les agradezco por su atención. Vamos bien con el Usa tiempo. ese que... ahí está. Bueno, muy bien, Fernando. Brillante para la cereza del postre. Muchas gracias. ¿Me escuchás, Fer? Sí, sí, sí. No, gracias. Un placer poder acompañarlos a la distancia. Bueno, buenísimo. Las tres estuvieron muy didácticos. Nos aclararon muchas cosas y nos dejaron miles de dudas. Así que bueno, empiezo porque el público estuvo muy activo en hacer preguntas. Después las mías las dejo para hacerlas en privado. El doctor Martín Rodríguez, desde Mendoza, veo que no se quedó mirando a Lali, la voz, y se puso a mirar la reunión científica. Bueno, Martín, tiene una pregunta para doctor Narváez. Te pregunta, ¿la plaquetopenia del NAFLD es por disminución de la trombopoyetina hepática o por hipertensión portal con esplenomegalia? Bueno, es una buena pregunta. En realidad pueden estar los dos componentes, ¿sí? Por ahí en otras enfermedades hepáticas, no sé, por ejemplo las hepatitis virales, puede haber algo de mielosupresión, pero generalmente los pacientes con hígado graso son esos dos mecanismos, ¿sí? La disminución en la producción de trombopoyetina o acompañando un poco a esto, al desarrollo de hipertensión portal. Por eso a veces nos preguntamos realmente cuando tenemos ya las plaquetas más bajas, generalmente el daño está instaurado, ya estamos un poco tarde generalmente. Bueno, gracias. Una pregunta para Julieta también de Martín Rodríguez, que les dijo, excelente presentación, impresionante. Julieta, ¿qué cambio produce el ejercicio y la actividad física en el microbioma aún sin modificar dieta ni índice de masa muscular? Sí, eso está publicado. Cambios únicamente en aumento de la actividad física, por ejemplo, estudios de microbiota que se hicieron por ejemplo, a deportistas, demostró también cambios en la composición y en la diversidad de la microbiota intestinal, obviamente con un estado de equilibrio. O sea, los procesos de salud en la microbiota intestinal se asocian a un equilibrio entre las distintas comunidades. Cuando hay una alteración, por ejemplo, por aumento de alguna comunidad o de alguna especie sobre otras, por ejemplo, un exceso de virus que infectan bacterias y que pueden lisarlas, esto genera una disbiosis que lleva en todos los casos no solamente en la MAFLD, sino en muchos procesos de enfermedad, a una pérdida de la permeabilidad intestinal. Así que también está demostrado que el aumento de actividad física y el ejercicio logra, principalmente por una reducción de eventos de estrés, lograr una serie de equilibrio en la composición de la microbiota intestinal. Espectacular. Así que eso refuerza que sí a la actividad física y al ejercicio, aunque no logremos impacto en el índice de masa corporal. Acá hay otra pregunta que no sé si alguien la puede contestar. Dice, ¿cuál sería la utilidad real de medir el trimetilamina N-óxido en predecir complicaciones cardiovasculares y renales en individuos con diabetes 1? Me parece que no. Este es el chipoteo de otra charla. Bueno, yo tengo una pregunta para Fernando. Uno, que por ejemplo, bueno, obviamente la pioglitazona nos puede ayudar mucho si pensamos que el eje central de la fisiopatogenia es la insulinoresistencia. Ahora, nuestros diabéticos van evolucionando, van envejeciendo y finalmente llegan a la cirrosis por más que le hayamos dado la pioglitazona. ¿En qué momento vos le sacás la pioglitazona a estos pacientes?
Sí, en esencia es interesante que me pregunte justo eso porque acabamos de mandar un paper para revisar acerca de la discontinuar pioglitazona. Lo habíamos presentado en un abstract ya hace unos años y ahora justo mandamos el paper. Lo cierto es que hay pocos estudios acerca de qué pasa una vez que uno discontinúa pioglitazona. Y ahora ya voy a responder tu pregunta, pero cuando uno discontinúa pioglitazona, las enzimas hacen un rebote. Y en realidad, lo cierto es que si uno inicia el tratamiento, tiene que pensar que es un tratamiento a largo plazo, porque el paciente, el tejido adiposo se vuelve saludable, pero el paciente tiene más tejido adiposo. Y si uno después discontinúa pioglitazona, ese tejido adiposo, en la medida que no pierda de peso cuando uno la discontinúa, empieza a liberar ácidos grasos. Entonces se ve un rebote de las enzimas. Así que cuando uno lo piensa como a largo plazo. La verdad que nosotros tenemos buena experiencia con pioglitazona en cuanto a la respuesta en el hígado. A los 3 meses uno ve normalización de las enzimas hepáticas, pero si presuponemos que no hubo respuesta y que el paciente siguió con enzimas elevadas, uno espera la respuesta alrededor del mes 3 a 4, la normalización de las enzimas. Si uno la prescribió y ve que hay persistencia de la enfermedad, las enzimas siguen igual, y bueno, yo creo que algo falló y probablemente hay que repensar qué es lo que está pasando y buscar si hay alguna otra estrategia. En cuanto a cirrosis y pioglitazona hay poca evidencia, pero hay evidencia de que aún en estadios bastante avanzados de fibrosis hay regresión de esa fibrosis. ¿Cuál es el punto en el que la fibrosis ya no vuelve atrás? Eso no lo tenemos súper claro. Pero aún en estadios de fibrosis 3 y 4, compensada, hay estudios que han mostrado mejoría de la fibrosis. Bueno, y no tenemos nosotros mucha experiencia con cirrosis descompensada, así que eso bueno, no te puedo decir. Me sacaste una duda, pero ahora tengo otra pregunta que también sería para vos y para Adrián Narváez, porque acá los hepatólogos no están muy entusiasmados con la pioglitazona. No hay forma, no lo podemos convencer de la pioglitazona, pero por suerte estamos trabajando en equipo, así que no se la pone él, pero se la pongo yo. La pioglitazona, a mí me gusta en dosis de 15 miligramos, como están haciendo de la PEPA en Italia, en el estudio de la Toscana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta al público acá presente, haciendo honor a lo que vinieron. Eso. Igual en defensa, acá es lo mismo con los hepatólogos, no es un problema local, es internacional. Bueno. Así Y que por otro lado, yo veo que, bueno, vos y Cusi también ningunean un poco la metformina. Ningunearla es como que la subestiman, pero yo leí algunos trabajos que disminuye, y esto también va para Adrián, la prevalencia de hepatocarcinoma celular. O sea, no sé si vos leíste esos trabajos también, que digamos, los diabéticos tienen el doble de riesgo de hacer carcinoma hepatocelular, así que yo a la santa metformina no se la sacaría nunca a un paciente con diabetes. Obviamente, si tiene NASH, le agregaría la pioglitazona. No sé qué pensás sobre eso. sí, no, de ninguna forma quisimos ningunear a la metformina. Para nosotros es el pilar con el que empezamos tratamiento de pacientes con diabetes y casi que podría estar en el agua para los pacientes con diabetes. Simplemente desde un punto de vista histológico no mejora el hígado. Entonces está bien que estén. Los estudios en NASH han mostrado cierta disminución de las enzimas hepáticas, pero todos los estudios con biopsia en general no han mostrado, excepto leve mejoría en ballooning, en el balonamiento celular, no hay significativo mejoría en la histología. Y en cuanto al hepatocarcinoma que mencionaste, sí, hay estudios en cirrosis. El único tema es que esos estudios en general son observacionales y como vos sabés los comparan contra sulfonilureas e insulina y entonces a veces cuesta ver, bueno, si el paciente está solo en metformina y lo estás comparando contra insulina, ¿será que tienen más larga duración de la diabetes? ¿Hay algún otro factor? ¿Ya fallaron a metformina? Es difícil interpretarlos simplemente porque no son controlados y randomizados. Ok, I got it. Bueno, el doctor Sinay quiere hacer una pregunta. Quiero hacer 2 preguntas. Primero, una a Fernando. ¿Te quedás en 15 miligramos de pio o manejás dosis más elevadas y en función de qué? Y la segunda, que es más intelectual, digamos, ¿dirías una cuestión de peso más insulino, sensibilización hepatomuscular? Pensando en el global de tu presentación.
Sí, en cuanto a la pioglitazona, pienso que está bien empezar con 15. Y si uno ya ve respuesta, uno se puede quedar en 15. Y si uno decide o no ves suficiente respuesta y no hubo mucho aumento de peso, no hubo retención de fluido, también subiría a 30. Los estudios han sido en muchos casos hechos con 45, pero en la práctica clínica nunca llegamos a esa dosis. O sea que las dosis son 15, 30. Hay menos información en histología con 15. Sé que Ken está trabajando en eso y está evaluando si 15 histológicamente tiene la misma respuesta que 30. Lo cierto es que los estudios en diabetes y ganancia de peso siempre parece ser dosis-respuesta. Entonces 15 probablemente tenga un poco menos de respuesta que 30. Pero 45 es la misma respuesta que 30, eso sí lo sabemos bien, y es más ganancia de peso y más edema. O sea que no hay ninguna razón para llegar a 45. ¿Y cómo pensamos en hígado graso? La verdad es que lo cierto es que para nosotros es primeramente un problema en el tejido adiposo. Es el tejido adiposo el que se vuelve disfuncional primariamente por razones obesidad en la mayoría de los casos, pero en un significativo número de casos porque tus padres tenían diabetes tipo 2, porque tenés malos genes, venís de familia hispana, por lo que sea, tu tejido adiposo está liberando ácidos grasos a circulación y ahí sí, pegan en el músculo, pegan en el hígado y ahí esos tejidos se vuelven insulinoresistentes. Una pregunta para el doctor Narváez. FIB4, TGO, TGP, plaquetas, edad. Y bajísima mención en todas las exposiciones a gamma GT y también a ferritina. ¿Algo que agregar? Sí, la verdad que no lo utilizamos, o sea, generalmente los pacientes por ahí la gamma GT es bastante inespecífica, por así decirlo de alguna forma, y no se suele utilizar con mucha frecuencia. Por ejemplo, hoy se me ocurren causas donde uno por ahí le presta mucha atención, por ejemplo, en los pacientes que tienen consumo de alcohol, y de alguna forma, si bien no es lo más preciso, pero uno lo puede buscar para detectar también el consumo de alcohol en los pacientes, pero es sumamente inespecífico, por lo cual le puedo decir no tiene una utilidad para hacerlo frecuentemente o repetirlo junto con el panel de estudios que se piden. Y con la ferritina, y bueno, es bastante interesante lo de la ferritina, sabemos que es un reactante de fase aguda y que se ha estudiado mucho como predictor de NASH o de fibrosis, por lo cual lo podríamos también utilizar, pero no hay una indicación, por decirlo, una recomendación de guía para pedirlo de forma rutinaria, pero bueno, podría tener un factor pronóstico en esto de tratar de determinar qué pacientes tienen NASH y fibrosis versus los que tienen esteatosis simple. Un error a veces que nosotros decimos frecuente es pacientes con ferritina, inmediatamente pensar en una sobrecarga de hierro, ¿sí? Por ejemplo, como una hemocromatosis. Entonces nosotros decimos siempre, bueno, la ferritina sabemos que es esperable que esté presente en los pacientes con hígado graso, y donde prestamos atención es sobre todo aquellos pacientes que tienen una saturación de transferrina alta, mayor a 45 al 50%, donde decimos, bueno, no será una enfermedad por depósito de hierro y además tiene esteatosis, creo que ahí está el valor. Claro, pero es muy común ver la ferritina alta porque es un reactante fase aguda en el síndrome metabólico. Yo lo escuché a Kenneth Cusi que decía, solo es importante si da más de 500 para descartar hemocromatosis. Una pregunta para Julieta. Me encanta que la gente se interesó mucho en el futuro, porque el futuro va a ser esto de la medicina de precisión. Y yo le contaba a Julieta que en el consultorio, siempre cuando le propongo a un paciente ir al fibroscan, ir a la biopsia, le digo, ojalá yo tuviera algo que yo le pudiera medir en sangre o en materia fecal y le dijera, usted va a ir al NASH, ¿vale la pena ir por este camino o no? Pero todavía estamos en el futuro. Sí. Y te preguntan por acá, primero, ¿es una técnica accesible desde lo económico? Porque siempre pensamos que estas cosas son inalcanzables en la Argentina, pero ¿qué hay sobre el costo del PNPLA3? PNPLA3, sí. ¿Qué tan difícil es? A ver, para la práctica clínica la determinación del PNPLA3 se hace con técnicas moleculares que pueden ser desde una PCR y una secuenciación, que es lo más caro, o una PCR y un corte con enzimas. Lamentablemente, dudo que todos los centros del país tengan acceso a ese tipo de tecnologías, pero yo creo que la gran mayoría tienen acceso a una PCR simple.
El tema es que, y acá Adrián me va a dar una mano, no hay hasta el momento guías de patología a nivel internacional que sugieran o que recomiendan la determinación por lo menos de este SNP, el PNPLA3, en los pacientes todavía. Yo, digamos, a partir de la literatura, creo que todavía, desde el punto de vista del factor genético asociado a MAFLD, todavía no se han identificado la totalidad de los genes que están involucrados en la fisiopatogenia de la MAFLD, y entonces para poder utilizar estos factores genéticos en la medicina de precisión necesitamos más estudios donde se identifiquen mayor cantidad de factores genéticos y poder validar score de riesgo poligénicos, o sea, que consideren distintos factores genéticos que permitan estratificar el riesgo de manera exacta en los pacientes. Todavía estamos lejos de eso, lamentablemente. No es imposible, no es algo muy sofisticado determinar el PNPLA3 en la práctica clínica. Lamentablemente en nuestro país, creo que por costos y por logística y accesibilidad no está disponible para todos los centros. Bueno, lamentablemente hay como 20 preguntas, pero acá la coordinadora de todo, la doctora Carla Musso, me está haciendo así para ir cerrando el evento. Así que bueno, como yo soy la coordinadora, quería invitarlos a todos al Congreso Argentino de Diabetes que se va a realizar en Rosario, que el día 1 de octubre vamos a tener un simposio sobre hígado graso y diabetes, y allí podremos seguir evacuando todas las dudas que hay sobre el tema. Por la cantidad de inscriptos, la verdad que veo que hay mucho interés en el tema, y yo ya estoy dando charlas a los endocrinólogos, porque esto no es solo para diabetólogos. Yo creo, Fernando, que la clave, más allá de todo lo que podamos hacer en intervención farmacológica, cambio de estilo de vida, etcétera, es el diagnóstico precoz. Y una de las misiones del Comité de Hígado Graso SAD es enseñarle a todos los diabetólogos de la Argentina a utilizar el FIT4 en su consultorio de La Quiaca, de Ushuaia, de Mendoza o de Buenos Aires. Y a partir del FIT4, si da más de 1,3, derivar ante quien corresponda. Y creo que si diagnosticamos la fibrosis más precozmente, podremos hacer intervenciones más exitosas. Esa es mi humilde opinión. Carla. ¿Sí? Excelente charla de todos. Les agradecemos muchísimo a Fernando, al doctor Narváez, a la doctora Trinks y por supuesto a Adriana, que ha coordinado y ha llevado adelante esta reunión científica. Muchísimas gracias a todos, y bueno, las preguntas se contestarán en el Congreso. ¿Sí? Eso, venga. Muchísimas gracias, Fernando. Y un placer. A todos. Gracias a todos los que nos siguieron y nos acompañaron esta noche. Dale, nos seguimos hablando por privado. Chau, chau. Chao. Buenas noches. Bye, bye.